Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. Hoy por la tarde he tenido el placer de reunirme con un parcero mío en el Festival de Cine de Jacksonville, el Toro Film Festival. Orlando Pardo es un gran director de cine colombiano. La película Alma de Héroes ganó en el año 2019 el premio como la película mejor votada por los asistentes al Toro Film Festival de San Agustín. Y Orlando me honra con su presencia y su amistad. Los que quieran conocer un poco más de Orlando, los invito a que vean su Wikipedia, que vean sus páginas de redes sociales, pero estoy seguro que cuando oigan esta conversación disfrutarán como yo de la amistad con él. Orlando, gracias por estar conmigo en Jacksonville. Muchísimas gracias a ti por la invitación. No, la verdad es que hemos pasado unos días muy divertidos grabando para el Toro Film Festival. Las diferentes imágenes que vamos a usar en la promoción. Ya tú antes has producido otro promo como este y fue una maravilla, así que yo estoy seguro que lo que vamos a hacer ahora va a ser grandioso, y eso es parte de transmitir ese mensaje positivo que yo trato de llevar con este podcast. Y para arrancar con ese mensaje positivo, una de las cosas que a mí me gusta de la relación que nosotros hemos ido desarrollando como parceros o como socios es que tú tuviste un déjà vu. Y tú tuviste un déjà vu con Jacksonville, ¿no fue? Sí, lo que sucede, Eugenio, pues primero que todo, muy buenas tardes a toda tu audiencia, que seguramente va a estar creciendo con todas estas bonitas conversaciones que estás teniendo con tus amigos, y muy seguramente que va a llegar mucha gente a querer conversar contigo así en positivo. Mira, yo inicié un viaje familiar yo creo que fue en el año 2018, 2017, estábamos organizándolo, y esto pues es una infidencia familiar que te la cuento a ti y a tu audiencia, obviamente. Mi mamá estaba deseosa por estar en las cataratas del Niágara, quería estar en Nueva York y en Washington conmigo, punto. Y yo tomé la decisión de invitar a mi papá, invitar a mi mamá, invitar 8 miembros más de mi familia, entre ellos mis hijos y mi esposa, mi suegra. Pero resulta que había un pequeño impedimento, y era que si yo invitaba a mi papá y a mi mamá, llevaban más o menos 19 años separados. ¡Wow! Y llevarlos juntos en un mismo carro donde íbamos a pesar de que han mantenido amistad. Claro, pero es que íbamos a iniciar un recorrido que iba a durar un mes, y pues tenerlos juntos en los mismos hoteles, en las mismas mesas, todo eso era un sueño que se convirtió en mi sueño, el sueño de mi mamá. Entonces termino yo invitando a mi papá, pero mi papá me dice, claro, yo voy, pero no dejo de llevar a mi esposa y a mi hija. Entonces montar toda esta parafernalia y todo Los tuyos, los míos y los nuestros. Era una cosa que era muy difícil de organizar, pero que si yo planteaba algo en positivo, pues iba a resultar muy interesante. Entonces lo que le dije a mi mamá y le dije a mi papá en un almuerzo que tuve con ellos dos solitos, les dije, bueno, yo quiero hacer este viaje, ustedes lo quieren hacer, me parece maravilloso, y a ti te va a tocar ponerte a pensar que si yo decido llevar a mi papá sin su esposa, él no va a ir. Pero tú también tienes que pensar en que esta señora que va a ir, por la cual tú te separaste de mi mamá, pues papá, vas a tener que asumirlo y vas a tener que entenderlo. No, eso fue tragedia familiar. Mi hermana dijo que cómo iba a llevar yo a mi mamá a exponerla con esa señora y tal. Todo lo que pasa en un ambiente familiar. Lo sé, yo lo he vivido. Resultó un paseo espectacular, y toda esa planeación que tuvimos y todo ese itinerario que nosotros armamos empezaba en Jacksonville, y no sé por qué no sé por qué empecé en Jacksonville y no empecé en Miami, donde podíamos haber pasado. Claro, porque además los vuelos eran para Miami. Obvio, y quedarnos unos días claro. Era obvio. Pero nosotros iniciamos en Jacksonville,
Y ahí tomé mi primera fotografía frente al estadio de los Jaguars con mi mamá, alzada, en brazos. Podemos mostrar la imagen Yo de te tu la voy a mamá. dejar para que Ok. tú la muestres en este podcast. La alzo, me toman la fotografía y ahí empieza un tema con Jacksonville que me empezó a enamorar. Y luego cuando me hacen la invitación al Festival de Cine de San Agustín cerca de Jacksonville, pero además el señor vive en Jacksonville, que es el director del festival, y yo digo, Dios mío, o sea, Jacksonville, Jacksonville, Jacksonville. Y luego hablamos y nos volvemos tan amigos y terminamos organizando un evento para descubrir a los nuevos talentos del cine. Pues siento que sí es un déjà vu bastante grande porque me queda el recuerdo de mi madre que partió hace 3 años y Pero ella está feliz, orgullosa de verte. seguramente es un consuelo que nos damos, No, y ¿sí? yo sí creo en eso. Yo Eh, creo absolutamente. Recuerda que ellas son nuestro refugio. Y cuando se van, realmente lo que perdemos es el refugio. Pero, Superarlo es difícil, pero superarlo es difícil, es algo que todavía no logro hacer, es algo que tengo que, me dicen hay que organizar la mente y hay que hacerle duelo. Y yo he intentado hacerle el duelo, pero no es fácil, no es fácil. Y trato de entretenerme en muchas cosas y de estar haciendo un emprendimiento y de estar pensando en mi siguiente película que ya viene, ya hablaremos de eso. También viene un tema muy interesante de un emprendimiento que estoy haciendo de tecnología, que está justamente en Colombia. Yo estoy viviendo aquí hace 2 años en los Estados Unidos. Y pues nada, o sea, digamos que trato de ocultarme detrás de todas esas actividades que tengo, pero todavía me afecta mi madre. Sin embargo, siento que estoy aquí en los Estados Unidos muy tranquilo y muy feliz eh, por el desafortunado hecho de la partida de ella. bueno, mira, yo pienso que eso es como decimos nosotros, las bendiciones disfrazadas, que es una manera que los americanos lo han descrito muy bien cuando dicen blessing in disguise. Pero yo creo que por suerte se cumplió la ley de vida. Para tu mamá hubiera sido más doloroso si Dios no quiera tú te hubieras partido antes. Claro. Y mira, aunque era una mujer joven, por otro lado, yo pienso que de repente tienes un ángel. Y recuérdate, es como en la película en la película del el león, el Rey León, cuando le preguntan ¿qué son todas las estrellas? Son nuestros antepasados que nos están cuidando. Claro, claro, y así debe ser y seguramente siento esa protección a diario, siento esas bendiciones a diario que vienen desde el lugar donde esté, pero sé que se cumplieron sus deseos como mujer, como ser humano, me enseñó todo lo que me tenía que enseñar para convertirme yo en una persona que quería trascender en la gente y contar historias a través de la imagen, como Y, es el cine. y eso es lo que yo llamo el éxito. Tu mamá tuvo éxito, Sí, porque sus hijos seguro. salieron maravillosos y sus hijos son más exitosos que ella. Y esa es la manera de dejar el legado. Sí, es verdad. Ahora, dentro de las experiencias o las vivencias que muchas veces nacen como vivencias que pueden ser duras, que pueden ser de cualquier tipo, y después se convierten en experiencias positivas, cuéntanos un poco cómo nació Alma de Héroe. Alma de Héroe es un grito. Yo lo describo como un grito a la injusticia que hemos tenido que vivir los colombianos. Los colombianos hemos vivido en medio de una guerra durante 70, 80 años que ha sido injusta porque es una guerra completamente fratricida. Es una guerra civil, que es Es un una guerra crimen. civil, ¿sí? Donde hay alguien que todavía no sabe por qué lucha, ¿sí? Porque los ideales se perdieron hace mucho tiempo en esa gente que quería seguramente un cambio. eh, y los otros que estaban del lado del Estado, del gobierno, que eran los soldados, que también iban a la guerra y que seguramente sus superiores entendían la guerra, pues esos niños no la entendían. Ellos tampoco sabían, así como los guerrilleros, los soldados tampoco sabían por qué se disparaban y no lo entienden. El logro, dentro de toda la ignorancia que había, era lograr conseguir quitarles el armamento
y quitarle los chalecos y quitar la munición y todo lo que tenían los soldados y llevárselo como trofeos de guerra. Pero adicionalmente los soldados lo que buscaban era capturar unos niños que además, no te miento, había niños de entre 12 y 13 años, ¿sí? Pero esos niños generalmente son secuestrados cuando los llevan por primera vez Esos niños son reclutados, ¿m? a la Eh, fuerza. en algunas ocasiones a la fuerza y en algunas ocasiones por necesidad, porque conozco un caso muy de cerca de una niña que se va de su casa porque en el campo, ¿no? Una campesina que se tiene que ir de su casa porque su padrastro la violaba a diario. Claro. Entonces ella prefiere irse a la guerrilla y pues va a la guerrilla y resulta metida en un problema mucho más grande que el que tenía en su casa. Entonces todo ese tipo de cosas son las que empiezan a presentarse en mi cabeza y empiezan a querer contar esa humanización que hay detrás de unos niños que se disparan entre sí o de unos seres humanos ya adultos y conscientes que se disparan entre sí. Entonces humanizo a los soldados, cuento la historia de este lado, que es la del soldado, pues ya se había contado muchas historias, se habían contado del otro lado, del lado de la guerrilla, de cómo es de injusto el tema, pero también era injusto para los Pero tú soldados. sabes que eso me recuerda una frase o algo que yo una vez leí que decía que la guerra es un enfrentamiento entre jóvenes que no se conocen, organizada por gente adulta o mayor que sí se conoce y sabe por qué están luchando, pero ellos no se presentan en esa guerra. Y que cenan juntos. Y que probablemente cenan juntos. No lo dudes, no lo dudes, eso pasa. Y eso no solamente ha pasado en nuestro país, eso ha pasado en En todas las muchos guerras. países, en todas las guerras. Y seguimos nosotros pensando que ese método tal vez sea un método acertado en nuestro país, se sigue creyendo en eso y ahora sí que está pasando y está volviendo el tema. Por más de que estamos buscando una paz general, porque no voy a usar términos ni palabras aquí contigo, que se han vuelto emblemáticas, se han vuelto prácticamente propias de ciertos sectores. Te digo, una paz general en mi país sería lograr que no existan grupos al margen de la ley, porque es que existen los de derecha, los de izquierda, los de centro No, y los que en realidad son pero eso, delincuencia común. pero eso es lo que me lleva a mí a volver al tema de que la película tuya, además de que es un homenaje a esos jóvenes, es una película que muestra la parte humana que se vive detrás de la guerra. Sí, sí, es eso. ¿Cómo lograr humanizar a estos niños? ¿Cómo lograr contar esa historia de un muchacho que tiene familia, ¿cierto? Y que por más de que sea una máquina de guerra, comillas, él tiene papá, él tiene mamá, tú los ves ensangrentados. Yo obviamente hice una vasta investigación del tema durante mucho tiempo, tal vez estuve 2 años y fueron 7 meses metido con los comandos, escuchándoles las historias y escuchando todo lo que pasaba. Los familiares de esos muchachos son desapercibidos de un número que existe, porque el soldado es un número, pero los familiares son seres humanos y ellos sienten. Y nosotros decimos, mataron 15 soldados y 30 guerrilleros. No, espérese. Hay Mataron 15. 45 personas. Espérese, es que hay 45 familias sufriendo. Multipliquen. Es que eso es como el caso, por ejemplo, que lo comentamos ayer o algo. Durante el Holocausto asesinaron a 9 millones de personas, Sí. de los cuales 3 millones eran polacos católicos o polacos cristianos, pero sin embargo nadie habla de ellos, solamente se habla de los 6 millones de judíos, Claro. pero eran 9 millones y fueron 9 millones de familias que fueron destruidas. Ahora, esa forma de ser del ser humano, lamentablemente es una forma histórica, porque la primera vez que yo empecé a entender lo que era una guerra fue cuando leí la historia de Alejandro Magno y cómo él salía a conquistar bajo un pretexto un espacio de tierra que sin embargo a los 33 años se acabó, porque Alejandro Magno con su muerte arrastró todo su imperio. Fíjate que yo pienso en países de Latinoamérica,
tal vez en todos podría pensar. Pero si tú vas a lo social y a lo educativo, todos los niños empezaron a leer y a entender la guerra en los libros de estos países. Países como el mío empezó a entender la guerra en los periódicos. Yo tuve que ver la guerra en la prensa. Claro, yo estaba hablando de historia, pero no solamente la historia estaba funcionando, el presente estaba ahí. Pero yo creo que el mensaje positivo que tú transmites es en un momento con tu película la parte humana que está detrás de esos Terminators. Sí, sí, porque es que lo que yo al final le digo a la gente es, en la estructura dramática, obviamente, lo que le digo a la gente es, esto existe, hay un planteamiento de un problema, pero ojo porque esto se humaniza, ¿cierto? Y viene un desarrollo de unos personajes. Y te prometo que al final de la película vas a llorar. Te lo prometo porque vas a entender qué es lo que pasa con estos chicos. Y cuando la gente salía de los teatros, pues la gente salía siempre muy afectada y llorando. Salió un titular una vez en la prensa en Colombia, cerca de mí, decía, el hombre que puso a llorar 40 generales en un teatro. 40 generales viendo la película llorando porque veían algo que era, Era como la tú realidad de dices, su era vida. la realidad, que yo no lo estaba haciendo por juzgar a las otras partes, porque no solamente son los guerrilleros, no solamente, como te digo, son Es que tú estos estabas contando una personajes historia humana. de los paramilitares. No, 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 yo estaba contando la historia de unos niños que estaban allí, que no sabían por qué estaban ahí. Ahora, tú sabes que yo normalmente interrumpo en la mitad de la conversación nuestro podcast porque trato de leer una frase positiva de alguien y hacer una reflexión para después seguir de nuevo conversando y entonces variar un poco. La frase del día que escogí hoy es de Gabriel García Márquez, porque dentro de todo es un personaje Sí, sí, muy, sí. muy valioso en tu país. Y la frase dice lo siguiente: uno no escoge el día en el que nace ni el día en el que muere, pero sí puede elegir la manera de vivir. Con esto, no sé si García Márquez fue un mago de la pluma o escogió las historias correctas para contar, pero sí puedo asegurar que nos enseñó a viajar en el tiempo y en el espacio, descubrir la magia que hoy, con gran intensidad, es un don y es lo que debemos aprender quienes se nos adelantaron en el tiempo y son los que nos enseñan a hacer el camino. Hay que vivir el presente, porque el presente, como digo yo siempre, es un sinónimo de regalo. El presente es un regalo de Dios. Yo leí la obra de García Márquez. Sin llegar a convertirlo en un ídolo mío de la literatura, lo leí casi todo, porque tenía una tía que era coleccionista. Y yo a esa tía le fui quitando los libros, que eran pequeños tomos, porque después no los encontré, Ojos de Perro Azul, La Cándida Heréndira, todos estos libros Sí, que sí. además eran libros casi que de bolsillo. Yo los llevé y me los fui llevando a mi casa y con el tiempo se volvieron fue guardadores de billetes cuando empecé a trabajar yo en una frutería por allá a los 17 años de mesero y guardaba ahí los billetes. Eh, lo leí y sin ser mi ídolo entendí muchas cosas de García Márquez y entendí que sus frases eran muy potentes. Si tú te das cuenta, García Márquez en los inicios de sus libros, cuando está haciendo ese opening introductorio, él te mete en el mundo que él quiere. Y ese realismo mágico del que él siempre habló de Macondo, lo que hizo fue en realidad enseñarnos a través de ese realismo mágico quiénes éramos y en qué nos íbamos a convertir. Y ahí está. Ahí está la maravilla de Y ahí de la está. pluma Mira, de... él tiene una frase muy linda. Él dice que nada destruye más rápido un pueblo que un rumor. Un rumor es más fuerte
y tiene poder y tan arrasador como el de una guerra. lo vivimos, es que fíjate que lo vivimos a diario aquí. O sea, hoy en día, por ejemplo, cuando uno ve las cosas que están pasando inclusive en la política de los Estados Unidos, que no voy a entrar en el detalle, a mí lo que me frustra es ver cómo rumores se convierten en realidades y cómo realidades separan a una gente. Y hoy en día estamos en una posición donde la gente está dividida en dos partes, horrible. Pero vamos a dejar esa parte porque volvemos al tema de que siempre buscamos la parte positiva. No, pero mira, pero fíjate que lo que estoy diciendo, y esto no sirve solamente para un pueblo, para un país, esto sirve para la vida, para la familia. Claro. Sí, porque pasa siempre. Entonces el cuñado del tío, del hermano está diciendo que es que usted tiene o no tiene, que usted no va a ir al paseo. Un rumor destruye más rápido un pueblo que una guerra. Esa es la frase que yo quisiera en positivo. Entonces dejemos los rumores y más bien hablemos así, en positivo, sinceramente, francamente. Eso para mí ha sido el objetivo de este podcast desde que lo creé. Porque yo creo que hay más historias positivas que negativas. Claro. Entonces tenemos que contar las historias positivas a todo el mundo. O sea, y eso es lo interesante. Cuéntanos un poco ahora, ¿qué te convirtió a ti en el hombre hacedor de magia? Porque no es un mago, porque tú no haces magia, tú no haces ilusionismo, tú haces con el cine que la gente se transporte. ¿Qué es lo que hace que un Orlando actor se convierta en un Orlando director? Es que el Orlando actor soñaba con ser director en un país donde no había, además director de cine, ¿no? Pero era un país en el que en mi época no había una infraestructura o no había una industria cinematográfica. No existía, pero yo quería ser director de cine. Entonces era muy chistoso lograr hacer tu primera película y decir, ¿y ahora qué hago con la película? Es que no solamente es hacer la película, es que la gente la vea. ¿Qué sigue? Claro, que sigue. Porque tú sabes que una de las cifras que yo leí es que aproximadamente el 85% de las películas no se ven. No se ven. Yo tuve la fortuna, y creo que ha sido un poco la base de lo que yo cuento, como tú dices. He contado obviamente con la gloria de Dios y con toda esa información que logró meterme mi mamá en la cabeza de tener que aprender y de tener todos los días que experimentar para saber tanto como se pueda. Yo creo, Eugenio, que la estructura, por ejemplo, de la primera película que yo hice, que se llama Karma, el peso de tus actos, una película que inaugura el Festival de Cine, Festival Internacional de Cine de Bogotá, y tiene 800.000 espectadores, y es una de las películas taquilleras de la historia, mi ópera prima. Termina en no sé cuántos festivales y termino como invitado de honor y termina, o sea, no sé, es una cosa loquísima, pero todo se basa en que logres la identificación de la gente. Yo no hago películas para mí, yo no quiero hacer películas para mis amigos, ni para que me aplaudan ciertos grupos de personas. Yo estoy buscando un conglomerado de gente que entre a una sala de cine y no trate de interpretarme o de entenderme. Yo lo que hago es que le hago una pieza audiovisual o hago una pieza cinematográfica para que la gente entre, entienda, se entretenga y salga a pensar. Esa es la magia. La gente tiene que salir a pensar y a reflexionar de algo que yo le conté. Entonces creo que esa estructura que he usado en todo el tema dramatúrgico es lo que ha logrado que la gente se identifique y ha logrado que las salas de cine se llenen y que esta última película pues tenga tanto éxito y que esté aún en Netflix y que esté ahora aquí en Prime, en Amazon, y que hayamos estado en Italia y que haya ganado en Australia y que la película sea un éxito. Yo creo que es eso, ¿sabes? Como lograr que la gente entienda. Hay que hacer un cine fácil, no hay que hacer un cine de autor donde tú dices, wow, qué fotografía tan linda. El otro día me dijo mi hijo, me fui a ver una película, papi, pero tú vieras la fotografía. Le dije, no, háblame de la película. Le dije, no está buena, pero vieras la fotografía. Bueno, pero es que yo te digo una cosa, cuando mi hijo, por ejemplo, era director de marca de Head & Shoulder en Procter Gamble, él salía conmigo al automercado y se paraba en la zona donde estaban los champús y empezaba a revisar todos los champús porque se convirtió en especialista en champú. Y yo creo que eso es,
o sea, parte del proceso, porque pero lo que tú acabas de decir es muy cierto. La película es como cuando tú vas a una homilía de un domingo en la iglesia, o sea, si no te saben leer lo que la gente quiere escuchar, en lo que la gente sale ya ni siquiera se acuerda de quién era el evangelio. Y no saben a qué fueron. Es correctísimo. Este, y eso me lleva porque pronto vamos a empezar a cerrar, porque esta es una de las cosas que yo también he tratado, de que esto no dure más de 30 minutos, para que la gente no nos diga, oye, tuve que cerrar porque no tenía tiempo, o sino dejarle más bien el gusto de que vuelvan, Claro. de que quieran volvernos a escuchar o que te Seguro. quieran contactar, ¿no? Y a mí me gustaría que hablemos un poco ahora de esa experiencia. Después del COVID, nosotros pensábamos que todos los festivales de cine, que todas las salas de cine podían desaparecer, porque se nos pintó un mundo oscuro, un mundo donde la gente no iba a salir de sus casas, no iba a ir a las oficinas, no iba... Mentira. O sea, eso no es la primera vez que ocurre un proceso como este. Y en este momento nosotros estamos trabajando en un proyecto juntos, que es el proyecto del Festival de Cine, el Toro Film Festival aquí en Jacksonville. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que te ha hecho involucrarte con la manera tan apasionada en este proyecto? Mira, es que yo no creo en en esas predicciones y en cosas tan proféticas de la gente. Yo creo que hay tendencias, seguramente, y estuvimos súper conectados con el tema de las plataformas. Y es verdad, y ha ganado un terreno importantísimo, pero las plataformas han existido desde mucho tiempo antes, porque eso se llamaba Blockbuster, Es correcto, ¿sí? totalmente. Y tú ibas a ir a por la película o te la mandaban a la casa y tú la devolvías. Aquí todo se volvió más fácil, ¿no? Estoy a un clic de la película. Pero las salas de cine no van a desaparecer. Las salas de cine van a mutar, van a evolucionar. Y tú ya vas a una película donde el sonido y la silla No, se y es una mueven. experiencia, es Es una una experiencia. experiencia. Entonces, yo no creo que los pintores del mundo vayan a desaparecer y las galerías de arte desaparezcan. Igual como cuando la Decían gente... que los conciertos se habían acabado y que entonces los músicos de qué iban a vivir. No, y cuando hoy en día te hablan de la inteligencia artificial, la gente dice, ay, van a No, desaparecer empleos. no, 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 no. no, no. Lo que pasa es que si la sabemos utilizar, la inteligencia artificial lo que hace es aliviar los trabajos mecánicos. Claro, se va a volver Así un como la aliado. rueda en un momento determinado se convirtió en una manera de mover unas rocas, unas piedras, de forma mucho más fácil. Claro, todo tiene que ir evolucionando. Entonces, lo que sí creo es que el cine, pues, tuvo que evolucionar, tuvo que mostrarse de otra manera. Y te estaba diciendo, yo creo que los cantantes nunca estuvieron más felices que después del COVID. Porque ya las casas disqueras no se convirtieron en sus papás y en esos mandamases que decían, y tú firmas allí, y tienes un concierto allá, y vendimos tantos discos, y entonces tantos de Spotify, y yo no sé qué. No, ellos están haciendo sus propios conciertos. Y hay empresarios que los llevan a través del mundo y se enriquecieron. Y eso está maravilloso. Lo mismo tiene que pasar con el cine. El cine tiene que evolucionar y la gente está volviendo a las salas de cine. Dime qué tiene hoy de cifras la Barbie en salas de cine. ¿No? Dime qué tiene hoy Oppenheimer. ¿Qué tienen hoy esas salas de cine? Gente y maravillada, la película que no tuvo nada de mercadeo, de gritos de libertad. por O ejemplo. sea, yo te digo, eso por ejemplo para mí es una muestra de que la gente quiere de verdad Es que es el ver séptimo cosas, arte. ¿no? Y el séptimo arte que les traiga mensaje. Y sabes qué hay que hacer. Es el momento, por lo menos en mi vida, de trascender. Y me apasiona el poder encontrar muchachos que tengan una oportunidad que a mí no me dieron. Porque a mí no me la dieron. Yo me he ganado las cosas solo. ¿Cómo Yo vas a hice mi encontrar, película solo. cómo vamos a encontrar a esos muchachos a través del festival, del Toro Film Festival? Porque vamos a darles la oportunidad de contar historias con sus propios teléfonos, si lo quieren hacer. Si quieren hacerlo con una cámara profesional también, si quieren hacerlo con la cámara de la abuelita, también se las vamos a recibir. Y esos muchachos que van a tener la oportunidad a través de nosotros de contar sus historias, es lo que te decía, yo no la tuve. En mi país yo no recibí jamás un peso del Estado para hacer mis películas.
Yo he hecho mis películas de manera privada y yo he conseguido los recursos y he tocado 50 puertas, Eugenio, para que se abra una. Hoy en día ya sé vender las películas. Hoy en día ya todo ha cambiado, ya los inversionistas me buscan a mí. Pero me parece interesante que esta película que voy a hacer ahora aquí en los Estados Unidos va a ser rodada en Tijuana y en San Diego. Parte seguramente la filmaré en Georgia por algunos escenarios que me interesan. Hace que los inversionistas digan, oiga, qué buen proyecto, qué chévere. Y seguramente ni han leído el guión. Pero ya creen en algo porque yo se los sé vender. A esos niños hay que enseñarles a contar la historia, pero hay que enseñárselas a hacer. Y después hay que enseñárselas a distribuir. A mí me tocó hacer la tarea solo. Ahora, es una de las cosas buenas que nosotros hicimos con el festival, del Toro Film Festival, porque el final que nosotros le estamos también ofreciendo es que cada uno de ellos puede concursar para ganar una beca de estudio en la Universidad de Jacksonville. Eso es una labor tuya y es una cosa No, que... es nuestra. No. Y tú sabes cómo soy yo. Zapatero, a tus zapatos, y al rey, ¿cómo es? Al rey lo que es del rey, al César lo que es del César. Es que dicen, bueno. Yo creo que esa labor que tú hiciste y ese pensamiento que tuviste de poderle dar la oportunidad a chicos que no tienen recursos o que no tienen la facilidad de poder llegar a una universidad como esta, tan linda, que además no conocía y tuve el honor de conocer, gracias a ti. Pues hombre, uno dice, ¿qué motivación tengo? Si puedo traer un chico de Argentina, si puedo traer un chico de Perú, puedo traer un chico de Colombia, puede ser que esté acá, pero va a tener la oportunidad porque son las ganas. Pero cuando nosotros estemos en el festival, lo que yo te decía, vamos a poderles contar cómo distribuir su película, cómo poder llegar al mundo de la cinematografía, porque esto no es de nadie. El cine es un arte que es fácil de contar y que pertenece sí a unos pequeños monopolios, pero que ellos están dispuestos a escuchar. Entonces creo que estamos haciendo una labor que me tiene muy entusiasmado, que vamos a lograr y que vamos a sacar adelante diciéndole a la gente que hay que hacer más cosas de estas, no solamente en este país, sino en países como el México. Mi querido parcero, gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. Espero que les haya gustado todo lo que les conté. Ya estaremos seguramente contándoles más cosas a través de las redes sociales del Toro Film Festival. Gracias y los vemos pronto. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.